siempre he querido lograr. Y bueno, igual que siempre he tenido muy claro que yo quería ser maestra, que quería trabajar con niños, siempre he tenido muy claro que a mí me gustaba mucho leer. Desde muy pequeña me gustaba leer de todo tipo. Yo me declaro una apasionada de la lectura, de los libros, de la literatura, porque verdaderamente creo que hoy en día estamos en un mundo lleno de información, donde todo es muy llamativo, donde hay unos medios de entretenimiento muy rápidos, más visuales que probablemente los libros, que a veces entre esas páginas se ocultan con humildad maravillosas historias, que es más difícil darles una oportunidad porque no son tan visuales o tan atractivas como estos otros medios que tenemos hoy en día. Sin embargo, yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta y no dejar de valorar los libros, porque los libros nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos, nos ayudan a entenderle e incluso muchas veces nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a saber, nos ayudan a pensar, a expresarnos, y por eso creo que es fundamental seguir dándoles esa oportunidad y mantenerlos vivos, ¿no? Porque yo una vez leí en un artículo del Semanal escrito por Arturo Pérez Reverte que decía que uno escribe cuando quiere escribir un libro sobre aquella historia que todavía no ha leído y que le gustaría leer y que nadie ha escrito sobre ella. Entonces es en ese momento cuando yo decido que me apetece escribir mis historias y llegar más lejos de lo que nadie ha llegado todavía y de lo que a mí me gustaría leer. Y bueno, y es por eso en ese momento cuando ya decido que quiero escribir. Y así es un poco como finalmente logré escribir este libro que hoy tenemos aquí, que le escribí con 14 años, que fue cuando, pues, por primera vez, después de haber estado escribiendo pues, pequeños cuentos, pequeñas historias, decidí lanzarme un poco a esta aventura más difícil y un poco más ardua de escribir un texto más complejo. Y hasta que finalmente, más o menos un verano que yo comencé y dedicando mis ratos libres, finalmente acabé Criaturas ya olvidadas, que es este libro que hoy tenemos aquí. Criaturas ya olvidadas es un libro sobre todo fantástico, ambientado en un mundo lleno de realidades mágicas, ¿no? Y sobre todo esto ocurrió porque en esa época, con mis 14 años, yo estaba envuelta en Harry Potter, en Memorias de Idún, en los cómics como las Witch, y entonces yo estaba en ese mundo mágico absoluto en el que todo es las hadas, los elfos, y entonces todo eso fue lo que poco a poco me dio a mí la idea de que yo quería, ¿por qué no?, crear mi propio mundo mágico. Porque sobre todo la fantasía para mí tiene un valor muy importante, porque la fantasía te permite, el mundo fantástico te permite ser libre en todos los aspectos. Tú puedes crear, puedes inventar, no hay límites, porque es magia, es mágico, entonces eso te permite, te da un rango, una facilidad de escribir mucho más fácil que si te ciñes a nuestra realidad, que es más limitada y más compleja. Sobre todo para una persona como era yo en esa época, y probablemente lo siga siendo, con muy pocas experiencias vividas. Entonces, esas pocas experiencias no me permitían a mí desarrollar un texto basado en experiencias reales porque yo no las había vivido. Entonces utilizaba como recurso esa otra realidad paralela que todos tenemos en nuestra imaginación y que los límites los ponemos nosotros mismos. Finalmente, otro elemento importante, como es un libro de hadas y de fantasía, no sé si alguna vez habéis oído hablar de los círculos de hadas, que es una historia mitológica, fantástica, que de vez en cuando en los bosques aparecen círculos en el suelo de flores que perfectamente formados y no se sabe muy bien cómo se crean. Bueno, pues yo en mi libro doy una pequeña posible explicación que yo me he inventado de por qué podrían producirse esos círculos de hadas, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que las hadas, cuando cumplen su mayoría de edad, lo que se hace es todos los seres del bosque celebran una gran fiesta en un claro del bosque y lo que hacen es una fiesta con música en la que todos participan, los elfos tocan las flautas, tocan los tambores, entonces se crea como un clima de una danza espiritual, entonces todos se ponen, las hadas, que son las que van a cumplir la mayoría de edad, se ponen en círculo. Las hadas que van a cumplir la mayoría de edad se ponen en un círculo pequeño en el centro y las hadas que ya son mayores y ya son adultas se colocan en un círculo exterior y de tal manera que bailan y entran en una especie de trance hasta que se quedan dormidas. Entonces las hadas jóvenes se quedan allí durmiendo toda la noche y cuando se despiertan han crecido flores a su alrededor por la magia que desprende ese acto y para demostrar su mayoría de edad les aparece en el brazo un tatuaje que representa el área en el que
de qué tipo son esas hadas. Es decir, si es una hada de viento, pues se le aparece un tatuaje a lo largo del brazo que simboliza unos remolinos de aire. Si es una hada de la naturaleza, unas ramas. Si es una hada de fuego, unas llamaradas, así. Como es un momento muy especial y me gustó mucho escribirlo porque realmente te introduce en la historia, quiero leeros justo ese fragmento en el que se está creando el ambiente de la fiesta y las hadas comienzan a convertirse en hadas mayores de edad. Comencé a oír el leve sonido de una flauta. Era una melodía simple y que se repetía constantemente. Parecía que se adueñaba de cada parte de mi mente, impidiéndome pensar en otra cosa que no fuera esa maravillosa música. Cada vez sonaba más alta y se le habían añadido más flautas, pero todas tocaban lo mismo. Un rayo de luz salió del medio del círculo, perdiéndose de vista en el cielo. En medio de esa luz pude distinguir algo, o a alguien. La música paró, pero la luz seguía ahí, con ese alguien en el medio. La sombra que se podía ver en la luz era un ser sentado, que al extinguirse el eco de la música se puso en pie y elevó las manos al cielo, con lo que aparecieron 2 alas a su espalda. Pude distinguir su figura, era Moz. Empezó a cantar. Su voz resonó en el silencio. Se la podría haber oído perfectamente desde muy lejos. Su voz sonaba dulce a la vez que potente. Cantaba una canción que tenía la misma melodía que la que tocaban las flautas, pero con letra. No pude entender ni una palabra de lo que cantaba, pero su voz, al igual que las flautas, gobernó mi cabeza hasta tal punto que cerré los ojos para concentrarme únicamente en ella. Escuché cómo las hadas del círculo de atrás unían su voz a la de Moz. Volví a abrir los ojos. La oscuridad me embargaba. Me hacía pensar que con los ojos cerrados... La curiosidad me embargaba, perdón. Me hacía pensar que con los ojos cerrados me perdía grandes maravillas. Pues muchas gracias, María José. Gracias, Miriam. A vosotros. Gracias a todos.